¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Fórum Jurídico Fiscal. Hemos llegado al invierno en nuestro programa. Hay que pasar el invierno también en Fórum Jurídico Fiscal. Un año muy difícil, muy complicado para todos los colegas, pero estamos aquí firmes para hacer una nueva emisión de este programa que se emite a través de Argentinísima Satelital para todas sus repetidoras. Tengan en cuenta ustedes que también nos pueden seguir en nuestro sitio exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar y a través de las redes sociales. Mucho movimiento, por ejemplo, en Twitter, justamente cuando se emite el programa, y también posteriormente para la subida de cada uno de aquellos que quieren participar en nuestra sección tuitera, que hoy vuelve. Además tendremos nuevamente en dos partes nuestro segmento habitual de qué pasó en la semana y entrevistas muy interesantes realizadas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En este primer bloque del programa vamos a ir al encuentro de un amigo de la casa que ya estuvo en este ciclo 2018. Estamos hablando del doctor Daniel Pérez para hablar del proyecto de reforma laboral. Tema muy importante, muy vigente. Entrevista realizada por el doctor Ricardo Ferraro. Así comienza este nuevo programa. Arrancamos Fórum Jurídico Fiscal. Habemos proyectos. Claro, habemos proyectos, claro. A ver. Remozado proyecto. Ahí está. Y porque tú te recuerdas que cuando fue la famosa ya reforma tributaria, había entrado también la reforma laboral, pero que por circunstancias más bien de orden político quedó detenida. Quedó detenida porque había muchos temas que eran conflictivos. Bueno, esto pasó una serie de, digamos, negociaciones, se habló mucho de la reforma laboral y en este segundo proyecto que ya tiene trámite legislativo hay cosas que han cambiado respecto del anterior. Digamos, ¿y vos qué pensás? ¿Que para bien? A ver, en algunas cosas para bien y en otras no tan bien. Lo que ha quedado intacto y que en otra oportunidad hablaremos es el llamado blanqueo laboral. Este ha quedado prácticamente intacto. Que es, digamos, uno, porque en realidad, si tenemos que hablar de reforma laboral, son tres proyectos de ley distintos. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo es el panorama claro, son tres proyectos, de la reforma? Claro, son tres proyectos. Uno tiene adentro este blanqueo, regularización del empleo registrado, que viene con temas de orden laboral, digamos, ¿no? O sea, el blanqueo, medidas para registrar laboralmente correcto, le llaman lucha contra la evasión en seguridad social, y un tercer capítulo, digamos, que es reforma de 3 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, puramente laboral. Este último, que es el de la reforma de artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, fue el que mereció más negociación y quedó acotado prácticamente a 3 artículos solamente. Te quiero hacer una pregunta con este tema, justamente de los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. En tu artículo, donde decís, bueno, al final existía la locación de servicios. Claro, tal cual. Respecto de este famoso y último fallo de la Corte. Sí, tal cual. Decime, ¿esto está atado con la reforma? No, absolutamente no. Por eso, esa figura que se había creado en la primera reforma, que era el autónomo enmarcado en un contrato de locación de servicios, o sea, la autonomía de la voluntad para manejarse con un contrato laboral o con un contrato de locación de servicio de obra. Esa figura del autónomo que elegía la relación independiente desapareció. Lo que quedó dentro de la reforma laboral, específicamente dicha, o sea, la Ley de Contrato de Trabajo, es el artículo 12, que es el tema de irrenunciabilidad a los derechos, con una suerte de negociación de ese tema. Quedó el 245, que es la indemnización por rubro antigüedad, con un cálculo distinto, que eso favorece al empleador y favorece a la economía, porque se adecúa ese cálculo a lo que la jurisprudencia vino diciendo sobre qué integra la base a los efectos de la indemnización. Y un tercer artículo de modificación, que es el famoso tema del certificado de contrato de trabajo, que esto dio mucha
debate en la jurisprudencia y quedó muy bien arreglado respecto de lo que significa, bueno, obtenerlo por internet. Los artículos que eran complejos y que eran discutidos no están más. O sea, han quedado afuera de la reforma de la ley de contrato de trabajo los artículos más urticantes. Pero no fueron derogados. Digamos, no está la propuesta de modificación. La propuesta de modificación son solamente 3 artículos, estos 3 que yo te describí. Exactamente. Esas figuras complejas, como por ejemplo el autónomo eligiendo la relación laboral o la relación independiente, no quedó. O sea, esos que eran conflictivos quedaron fuera del nuevo proyecto. Ahora, además de estos 3 artículos, bueno, está el tema del blanqueo, que te digo, me gustaría después tocarlo en particular. Bueno, me parece muy bien. ¿Y cuáles sería otro claro, de los hay temas? 2 proyectos más. Uno que va a tener mucha trascendencia, que se llama la creación de la Agencia Gubernamental de Salud. Una especie de agencia, precisamente, de hecho, un organismo que va a modificar los planes y establecer modificaciones en los planes de salud. O sea, el famoso tema del programa médico obligatorio, que es el que maneja las obras sociales. Sí. Bueno, esta agencia gubernamental, que va a ser como una superintendencia, va a tener que ver con todos los planes de salud, va a tener un vínculo muy cercano y muy importante con obras sociales y con tema de riesgo del trabajo. O sea, superintendencia también implica... Implica control e implica manejo de los planes sociales, sí, de salud, siempre hablando de salud. Siempre de salud, sí. Va a ser muy importante, esto no trascendió tanto, no se está hablando tanto, pero va a ser muy importante. Ahora, esto implica que la administración de salud de nuestro país ahora va a tener un control que está por arriba. Sí, que está más arriba. O sea, que es un organismo gubernamental con varias partes, entre las partes están los agentes del seguro de salud, varias partes del gobierno, que va a intervenir fundamentalmente en lo científico de la salud, la determinación de situaciones de salud, la tecnología en materia de salud y la modificación o adecuación de los planes, sobre todo el programa médico obligatorio, que es aquel muy fuerte respecto de lo que tiene que ver con riesgo del trabajo y accidentes profesionales. Entonces, accidentes tenemos laborales. De lo que estuviste explicando. Y uno más, te explico, hay uno más, a ver. que es readecuación del régimen de pasantías. El régimen de pasantías que estuvo vigente, quedó derogado, se le querían hacer modificaciones, ahora una ley especial sobre el régimen de pasantías. Estos 3 proyectos son la reforma laboral. Sí, para no hablar que exclusivamente uno de ellos, el más conocido, que es el blanqueo, sea la reforma laboral. Es bastante más compleja, tiene, por supuesto, interacciones entre los 3 proyectos, pero el paquete laboral son estos 3 proyectos. Muy importantes realmente. Daniel, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y me gustaría ampliar en otra nota, en algún momento, el tema del blanqueo propiamente dicho. A tu disposición y a disposición de todos. Muchas gracias. Bueno, como decían los viejos conductores, director, hágase cargo de las cámaras. Muy bien, muy buena exposición del doctor Daniel Pérez. Seguramente seguiremos hablando de este tema. También hablaremos del blanqueo laboral. Qué extenso que se hizo este debate, contador Pena, porque todavía no se ha tratado y seguimos a la espera. Pero bueno, ya lo hemos tratado en varias oportunidades en Fórum Jurídico Fiscal y seguiremos las novedades respecto a este tema. Vamos a ir ahora, como habíamos prometido, a la primera entrega de nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? No estuvo en el programa anterior, vuelve esta vez Luciana Abatedaga para tratar las novedades más importantes de los últimos días. Saben ustedes que la Administración Federal de Ingresos Públicos puede excluir en base a distintos parámetros a los monotributistas. Bueno, salió publicado en el boletín oficial cuál es la nómina de esos contribuyentes del régimen simplificado, pero Luciana Abatedaga aclara muchísimo más qué es lo que ha ocurrido el último lunes. Lucy, con esta información estamos con vos.
Muchas gracias, Beli Ramón. Vamos a compartir las noticias en este bloque de qué pasó en la semana. Primera información relacionada al monotributo y la publicación del listado de contribuyentes excluidos. En el boletín oficial del día 4 de junio se publicó el listado de los contribuyentes excluidos de pleno derecho del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, según lo dispuesto por la Resolución General de la AFIP 3640. Los mismos podrán consultar los motivos y elementos de juicio que acreditan el acaecimiento de la causal respectiva a través del servicio Monotributo Exclusión de Pleno Derecho en el sitio web de la AFIP utilizando su clave fiscal. La citada exclusión podrá ser objeto de recurso de apelación dentro de los 15 días de la fecha de publicación de este listado. Recordemos que mediante esta Resolución General 3640 de AFIP se establecen los plazos y formas en que deben proceder los contribuyentes excluidos del régimen simplificado, como así también se indica cómo realizar la apelación en caso de corresponder. Noticia importante, pero tenemos más enseguida en el bloque de qué pasó en la semana. Beli, volvemos a vos. Gracias, Lucy. Ya volveremos contigo en el siguiente bloque. Nos estamos yendo a la primera pausa. Intenso primer tramo de este Fórum Jurídico Fiscal, algunos minutos referidos a la reforma laboral y también una noticia importante del monotributo, como destacamos. No se mueven de allí, pequeña pausa, ya volvemos con más programa. Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Hemos llegado a nuestra sección tuitera. ¿Cómo nos gusta que estamos tuiteando en materia tributaria? Siempre podemos tener información muy relevante y también algún que otro tuit controvertido. Nos llega muchísima información referida a esta, nuestra casilla de Fórum Jurídico Fiscal. Vamos a ver qué tenemos hoy. Nuestros amigos del estudio Ciancaglini, @Ciancaglini, alerta. Luces rojas para las economías regionales. 11 sectores productivos muestran signos de crisis por la situación actual. Presten atención a esto. Esto es lo que releva el semáforo de las economías regionales que publica mes a mes @Coninagro. Dato muy importante, 11 sectores muestran signos de crisis. Vamos al siguiente, tenemos uno más hoy, ¿no? Estamos hablando de nuestro amigo reconocido tributarista Iván Zasovsky, @Iván Zasovsky, ya ha estado en nuestra sección. Triste puesto número 1 en impuestos. Triste puesto número 1 en impuestos. Gente, estamos haciendo las cosas muy mal. Hace mucho tiempo esto no puede seguir sucediendo. Bueno, BusinessInsider.com releva los distintos países y la presión tributaria en cada uno de ellos. Argentina está primero. Primero Argentina, segundo Bolivia, tercero Tayikistán, cuarto Colombia y quinto Argelia. Miren dónde estamos en cuanto a presión tributaria. Por eso Iván Zasovsky, haciendo referencia a esto, repito, triste puesto número 1, queridos colegas y contribuyentes. Así pasa esta sección de que estamos tuiteando en materia tributaria. Vamos nuevamente al encuentro de Luciana Abatedaga. Hace mucho tiempo que venimos hablando en el programa que vamos ya a un estado electrónico total y los controles de la AFIP referido a esto continúa. Ahora vamos a hablar de los comprobantes electrónicos en lo que hace a la venta de hacienda porcina. Luciana Abatedaga lo explica de la mejor manera. Segundo, ¿qué pasó en la semana? Muchas gracias. Como habíamos anticipado, nos queda una información más para compartir. En este sentido hablamos de los comprobantes electrónicos para la venta de hacienda y carne porcina. El fisco tiene como meta transparentar cada vez más las operaciones del mercado como una forma de combatir las zonas oscuras que puedan existir y en línea con estos objetivos consideró que era turno del sector dedicado a la cadena de comercialización de haciendas y carnes porcinas. En consecuencia, se modificó la Resolución General 3964, que estableció el uso obligatorio de comprobantes electrónicos de liquidación para la compra-venta de hacienda y o venta en consignación de carne bovina y o bubalina, introduciendo a la hacienda porcina.
en efecto por vía de la resolución 4250. Incluyó las liquidaciones de compra-venta primaria de Hacienda y carnes porcinas a través de consignatarios y las liquidaciones de compra-venta directa de Hacienda en la emisión de comprobantes electrónicos específicos para esta actividad. Las reformas rigen desde el día 29 de mayo de este año y resultan de aplicación para las operaciones que se efectúan desde el día 1 de junio del 2018. Otra noticia importante, como lo decíamos, para cerrar ya este bloque de qué pasó en la semana, queremos dar la bienvenida y agradecer de forma especial a Estancias por acompañarnos en sus 2 locales de calle Avellaneda y Portal Santiago del Estero. Beli, seguimos con vos. Muy bien, así termina el qué pasó en la semana del programa de hoy, con 2 salidas de Luciana Abatedaga con toda la información relevante de estos últimos 7 días. Vamos ahora al encuentro de la doctora Valeria D'Alessandro, reconocida tributarista de nuestro país, que estuvo dando importantes disertaciones en este último tiempo y viene tratando con marcada profundidad un tema referido a los contratos de participación pública privada, el famoso PPP. No lo habíamos tratado todavía aquí en Fórum Jurídico Fiscal y hemos traído a una especialista en este tema. Bienvenida, doctora, aquí a Fórum Jurídico Fiscal. Finalmente lo logramos. Está con nosotros la doctora Valeria D'Alessandro para hablar de un tema muy importante que le va a interesar y que hace al futuro del país, que son los contratos PPP. Y no voy a decir más nada. ¿Por qué? Porque todo el resto lo va a explicar Valeria. Valeria, gracias por estar con nosotros. Fórum te agradece tu presencia. Viste, al final nos pusimos de acuerdo. Así que te agradecemos que estés con nosotros. Bueno, están estos famosos contratos PPP. Primero, ¿qué son los PPP y a qué apuntan? ¿No? ¿En qué pueden beneficiar la economía, finalmente? Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Realmente un honor y un privilegio estar aquí. Bueno, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de PPP? Que en principio suena un nombre un tanto gracioso, si se quiere. Se trata de los contratos de participación público-privada, que si bien en la Argentina puede resultar una novedad, y de hecho lo es, en los estándares internacionales y a nivel mundial, esto es algo que viene desarrollándose hace un tiempo. De hecho, en Inglaterra, por ejemplo, ya desde la década del 70, el gobierno ofrece estos programas de Private-Public Partnerships y de hecho funcionan muy bien. A partir de estos primeros precedentes en Inglaterra, fueron desarrollándose en distintos países, a punto tal que en nuestra región tampoco son una novedad hoy. De hecho, hubo programas de participación público-privada en Chile, en México, en Brasil, en Colombia, y de hecho, bueno, algunos ya concluyeron en su vigencia y otros están en pleno proceso de desarrollo. Y se trata de mecanismos que funcionan bastante aceitadamente y que son bastante seductores, tanto para el Estado como para el sector privado. ¿De qué se trata? Se trata de obras o proyectos que generalmente o tradicionalmente son de responsabilidad del Estado o serían de responsabilidad del Estado, pero el Estado hace la propuesta para realizarlo en conjunto con el sector privado. Y así de la mano del sector privado se obtiene el financiamiento también. En el marco de la legislación vigente ahora en nuestro país, el Estado contrata con alguien en el sector privado para realizar determinado proyecto. O sea, ¿la plata la pone el privado? El financiamiento lo pone el privado, exactamente, pero muy en colaboración con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado emite o crea un fideicomiso, que es el fideicomiso PPP, y ese fideicomiso emite títulos que van siendo entregados a la parte privada a medida que acredita el avance de obras. Y esos títulos, como la mayoría de los títulos en el circuito financiero, pueden quedar en manos de la empresa contratista o pueden ser circulados. Pueden emitirse ONs con esos títulos, pueden venderse internacionalmente o en el mercado local también, con lo cual
da O sea que esos títulos tienen un mercado a su vez. Exactamente, pueden o no tenerlo, pero la idea es que circulen. Sí, que correcto. circulen, pueden cotizar, realmente es muy amplio el abanico de posibilidades con esos títulos. Y esos títulos pueden ser comprados eventualmente también por inversores extranjeros, con lo cual es un régimen que va bastante más allá de las fronteras nacionales y tiene implicancias de todo tipo, administrativas, societarias, financieras, pero también y principalmente impositivas, porque ¿cuál es el costo impositivo de todo esto? Y ahí hay que ver dos tipos de cosas. Uno es el marco general en el que se dan en el que se da esta oferta por parte del Estado con relación a los contratos PPP, que es un marco general y que si bien es general es bastante particular. ¿Por qué? Porque como conocemos nos toma en medio de la reforma. Estamos estrenando mucha normativa impositiva renovada. Y esta normativa impositiva renovada afecta particularmente a este tipo de contratos, por ejemplo. Sobre todo por el componente financiero. Sabemos que hubo mucha reforma en materia de renta financiera. De renta financiera, claro. Eso desde ya va a afectar los títulos. Si el tenedor de los títulos es un beneficiario del exterior, puede llegar a estar exento, cumpliendo con determinados requisitos y demás. Y también desde ya la transferencia de esos títulos, según cómo se dé, puede estar sujeta a un régimen tributario o a un tratamiento tributario que en determinados casos puede ser incluso preferencial. Pero también hay cuestiones que hacen a la particularidad del régimen PPP y que son, si se quiere, beneficios impositivos contenidos en la propia ley de contratación público-privada, en la ley y en reglamentaciones posteriores. Y ahí tenemos que ver a 4 figuras principales en todo contrato PPP y en particular en la contratación público-privada argentina. Y ahí tenemos por un lado al contratista, figura estelar en este régimen PPP, si no, no existiría. Por el otro, al fideicomiso PPP, que siempre va a existir en los términos de este régimen. También a los agentes de financiación, porque no necesariamente el contratista va a ser quien tiene los fondos iniciales para solventar este proyecto. De hecho, en la generalidad de los casos y en la generalidad de las licitaciones que ya se presentaron, y ahora vamos a hacer un paréntesis sobre cuáles son, porque ya hubo, en cabeza de este agente de financiación, que puede ser un banco o puede ser un tercero. Puede proponer quién financia. Exactamente, perfecto. El contratista, de hecho, puede decir en su licitación, cuando presenta el pliego, voy a valerme de la financiación de este ente independiente o nacional, o puede ser una entidad financiera de las clásicas. La verdad es que es bastante amplio. Y por último, en cuanto al tratamiento impositivo, también tenemos que pensar en el tenedor de los títulos. Claro. Y bueno, en cuanto a este paréntesis de qué ocurrió hasta ahora. Como dijimos, este tipo de contratación apunta a distintos proyectos. El proyecto que ya se lanzó es un proyecto vial, es un proyecto para hacer autopistas. Y hace un par de semanas hubo una primera licitación en la cual se presentaron 26 empresas. 26 empresas, en su quizás mayoría locales, y también hay empresas del exterior. Y este proyecto vial va a tener 3 etapas, de las cuales estamos en la número 1. O sea, va a haber 2 licitaciones adicionales sobre este proyecto. Cuando ese proyecto vial cierre, culmine, van a seguirle otros tipos de proyectos, de energía, eléctricos, de educación, de salud, mineros, inclusive el contrato, la ley PPP habla de proyectos de justicia. Es como ir por sectores. Exactamente. Digamos, ¿no? Si bien todo es obra pública, energía por un lado, digamos, caminos por otro y así. Lo sectorizaron y la verdad es que es un proyecto bastante ambicioso. Se quiere cubrir bastantes de las falencias públicas presentes hoy. En algún momento se dijo que iba a haber 10.000 kilómetros más de autovías. Así es. Que seguramente a esto apuntará. Exactamente, eso se apunta y la verdad es que es bastante interesante para las dos partes. Ahora, dentro de la ley, como para ir cerrando el tema tan especial, beneficios impositivos en particular
Hay beneficios en particular y son bastante interesantes. Otros podríamos llamarle no beneficios porque son tratamientos, si se quiere, y el contratista, por ejemplo, elegirá si quiere ese régimen o si quiere el régimen general, que a veces, y podemos entrar en algún momento en más detalle, es más beneficioso. Es más beneficioso. Pero, por ejemplo, hay una exención general para impuesto de sellos, que es fundamental. Sí, es importante, claro. Entonces, todo contrato, todo acto del cual emanen obligaciones onerosas va a estar exento. Eso es lo que dice la ley, que es una ley nacional. Recordemos que impuesto de sellos es un impuesto provincial. Claro. Exactamente. Entonces la ley suena muy beneficiosa, pero tendremos que esperar que cada una de las provincias adhiera a esa invitación que hace la ley. Hasta el momento lo hizo la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y también la ciudad, pero bueno, esperamos que las demás provincias también lo hagan. Recordemos que el impuesto de sellos es un impuesto, sí, además de antipático, sí, exacto, y anacrónico, es un impuesto que tiene efectos o puede tener efectos en muchas jurisdicciones y más los contratos de este tipo. Sí, una autopista puede pasar por 23 y provincias además a la vez. En algunas provincias llegó en algún momento a estar en segundo lugar de la recaudación. Exactamente, ¿no? Así que... con lo cual todas las provincias, todas las jurisdicciones van a querer su parte en esto y bueno, sería muy interesante que adhieran a esta exención general. Valeria, la verdad que nos diste un buen panorama, te agradecemos desde Fórum tu presencia. Y creo que no se puede agotar en una entrevista este tema, que en algún momento vamos a tener que seguir ampliando esto, sobre todo pensando un poco también en si las pymes pueden, digamos, agarrarse de esta posibilidad. Totalmente, otro tema muy interesante. Así que queda abierto una próxima invitación. Bueno. Y gracias por estar por nosotros. Gracias a vos. Excelente entrevista, gracias doctor Ricardo Ferraro por esta nota y todo lo que realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Producción ejecutiva del contador Ramón Eduardo Pena. Nos estamos despidiendo, los espero dentro de 7 días para hacer una nueva emisión con todas las novedades tributarias de esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.